Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero al bosque sagrado de Diana. Te encuentras a pocos kilómetros de Roma, en la región del Lacio. Afuera, lejos de la profundidad de la floresta, se encuentra el espejo de Diana, que la plebe conoce como Lago Nemi, donde puedes saciar tu sed y refrescarte. Y al lado de este, el santuario de la diosa, cuyas vestales mantienen vivo el fuego sagrado. Te habla es el Rex Morensis, o Rey del Bosque, aunque mi corona valga bien poco. Seré rey hasta que otro esclavo, huido como yo, acabe con mi vida y se haga con mi reinado. De esta forma, él mismo se convertirá en el nuevo rey, hasta que de nuevo alguien más joven o más astuto que él, después de haber arrancado una rama del árbol sagrado, tal como hizo Eneas, reclame el derecho de combatir con él y salga vencedor. He de decir que no creo que todo esto tarde demasiado en ocurrir, pues las canas empiezan a asomar en mis sienes y me siento cansado por mantenerme constantemente en vilo, robándole horas al sueño. Así que, mientras espero a que llegue el día de probarme de nuevo, charlaremos de literatura, música, arte, filosofía, magia y religión comparada. No me malinterpretes, no soy más sabio que cualquier otro, pero estos años de soledad vigilante en el bosque los he pasado subido a la lectura. Si es de tu agrado, en este primer programa hablaremos de uno de los libros a los cuales tengo más aprecio, Dama de Portopin, del italiano Antonio Tabucchi. No te demores, ahora toma asiento y relájate mientras yo enciendo el fuego. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Antonio Tabucchi nace en Vecchiano, Pisa, un 24 de septiembre de 1943 y muere el 25 de marzo de 2012 en Lisboa. Licenciado en literatura portuguesa por la Universidad de su ciudad, trabaja como profesor de esta asignatura en la Universidad de Génova y posteriormente como catedrático en la Universidad de Siena. Amante incondicional de Portugal, su mujer es portuguesa, irrumpe en el panorama literario con una antología de poetas surrealistas portugueses en el año 1971. Su primera creación narrativa es Plaza Italia, de 1975, una colección de relatos. Le siguen títulos como el que vamos a comentar a continuación, Dama de Portopin y otras historias, de 1983, El Ángel Negro, de 1991, Sostiene Pereira, de 1994, llevada a la pantalla por Roberto Faenza y protagonizada magistralmente por Marcelo Mastroianni, La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, publicada en 1997, La gastritis de Platón, de 1998,
contestación al artículo de Umberto Eco que argumentaba que lo único que puede hacer el intelectual cuando su casa se está quemando es llamar a los bomberos. El tiempo envejece deprisa, de 2009, y Para Isabel, un mandala, publicada póstumamente en septiembre de 2013, entre otros. Entre 1987 y 1989 ocupa el cargo de director del Instituto Italiano de Cultura en Lisboa, alcanzando la popularidad con la mencionada Sostiene Pereira en 1994. Pero es con la novela policíaca La cabeza perdida de Damasceno Monteiro que le llega el verdadero reconocimiento internacional. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast, y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Como narrador, Tabucchi es ampliamente reconocido como un maestro de las narraciones cortas. Asimismo, colabora con diferentes medios como el diario italiano Corriere della Sera y el español El País. Entre sus galardones cuenta, entre otros, con el premio Luigi Russo, el Campiello, el Scano y el premio Medicis. Ya en España, la Asociación de Periodistas Europeos le distinguió con el premio Francisco Cerecedo de Periodismo. Autor de una obra traducida a 40 idiomas, su nombre sonó repetidamente como candidato al Príncipe de Asturias y al Nobel de Literatura. En 2004, tras obtener la ciudadanía portuguesa, Tabucchi se presenta candidato a las elecciones europeas por el partido portugués Bloco de Esquerda. El escritor italiano, que confesó que frecuentemente soñaba en portugués, muere la mañana del domingo 25 de marzo de 2012 a los 68 años, víctima del cáncer en el Hospital de la Cruz Roja Lusa. Los telediarios portugueses, los boletines de radio y las ediciones digitales de los periódicos abrieron durante todo el día con la muerte de un escritor que consideraban suyo. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Dama de Portopim. En el propio marcapáginas adjunto en la sexta edición del libro, editada en España por Anagrama en la colección Panorama de Narrativas, que es la que nosotros manejamos, podemos leer opiniones de algunos críticos tales como rezuma literatura por todas partes, por Ramón Acín, de El Día, o uno de los narradores italianos más originales. Sus textos son auténticas joyas de arte de relatar entre lo maravilloso y el realismo más minucioso, por Nico Orengo, de La Stampa. Y no exageran, pues nos encontramos ante una verdadera maravilla literaria escrita en la órbita del mejor Borges. Este pequeño gran libro de 93 páginas es un relato imaginario y real a la vez de un viaje a las Azores, en busca de los últimos balleneros y de los pocos cetáceos que aún sobreviven. Ya en el prólogo, el autor nos advierte que aunque algunos paisajes puedan recordar a Melville y Conrad, no esperemos un libro de viajes tradicional. Relatos breves, fragmentos, transcripciones y apéndices componen este libro de frontera, un bellísimo artefacto literario de estructura tan dispar como unitaria. Después de haber surcado las aguas durante muchos días y muchas noches, he comprendido que el occidente no tiene fin, sino que sigue desplazándose con nosotros, y que podemos perseguirle a nuestro antojo sin jamás alcanzarle. Así es el mar ignoto que se extiende más allá de las columnas, infinito e igual a sí mismo, del que emergen, como la espina dorsal,
de un coloso desaparecido, pequeñas crestas de islas, nudos de rocas perdidos en el azul. La primera isla que se encuentra, vista desde el mar, es una extensión de verdor en cuyo centro brillan frutas como piedras preciosas, y a veces extrañas aves de plumas purpúreas se confunden con ellas. Las costas son muy escarpadas, de negra roca habitada por halcones marinos que lloran cuando desciende el crepúsculo y que revolotean inquietos con aire de siniestra desdicha. Las lluvias son abundantes y el sol despiadado, y debido a este clima y a la tierra negra y rica, los árboles son altísimos, los bosques exuberantes y las flores abundan. Grandes flores azul y rosa, carnosas como frutas, que jamás he visto en ningún otro lugar. Las restantes islas son más rocosas, pero con igual abundancia de flores y frutas, y gran parte de su sustento los habitantes lo sacan de los bosques, y los demás del mar, que tienen aguas templadas y ricas en peces. Esta es la primera página del texto que abre el volumen Hespérides, sueño en forma de carta, a modo de prólogo plagado de referencias platónicas y borgianas en relación al libro Ficciones del autor argentino. Se trata de una descripción mítica donde los habitantes de la isla se entremezclan con los dioses y la memoria es sueño y sortilegio. El texto, que no elimina raptos de un exquisito lirismo, nos muestra lo que sería una libre versión del mito platónico de la caverna. El rey del bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. El libro sigue con la primera parte que el autor titula Naufragios de relictos, tránsitos, lejanías e inicia con el relato Pequeñas ballenas azules que pasean por las Azores, fragmento de una historia. La narración aborda una complicada historia de amor que se adivina abocada al fracaso, fragmento de una conversación mutilada de prólogo y epílogo, captada por el indiscreto autor en el puente de una nave, ejercicio que Tabucchi utiliza en otros libros como el magnífico El Ángel Negro, también libro de relatos. El autor sustrae textos del Moby Dick de Melville, La Mer de Jules Michelet y La Carrière d'un navigateur de Albert I, príncipe de Mónaco. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Otros fragmentos es el título del siguiente relato. Cuenta el desembarco de 2 ciudadanos británicos en la isla de Flores, la más remota y solitaria del archipiélago de las Azores. Les lleva allí la curiosidad y la sed del encuentro con lugares y personas tan diferentes a sus propias islas. La muerte del cachalote es majestuosa como un enorme desmoronamiento, y la necrópolis que los balleneros disponen en las pequeñas ensenadas, sus despojos se acumulan como las ruinas de una catedral. Reza uno de los párrafos del bellísimo texto, en el que no faltan referencias a Becker, Chateaubriand, Henry James, Kipling, Shaw, Wells, Forster, Conrad y Stevenson, entre otros. Abundan además las exóticas descripciones etnográficas y geográficas del territorio azoriano, y se hace mención al Peter Café Sport, taberna real desde la que quizá posteriormente nos hable el personaje de otro de los relatos, el que da nombre al libro y que es sin sombra de duda el que más nos gusta, Dama de Portopino, una historia.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Otro de los textos es la mini biografía del poeta del 19, Antero de Quental, que desvela en escasas pero intensas páginas la dimensión del gran artífice de sonetos que, náufrago en el mundo, descubre la existencia de la nada y acaba con su vida de una forma trágica, la cual no desvelaremos. Sigue después la segunda parte llamada De ballenas y balleneros, en la que encontramos relatos como Alta Mar, compendio de la vida de los balleneros que tiene párrafos tan sublimes como el siguiente. Ninguna relación entre esta dulce raza de mamíferos que poseen como nosotros sangre roja y leche, y los monstruos de edades anteriores, horribles abortos del limo primigenio. Las ballenas, mucho más recientes, encontraron un agua purificada, el mar libre y el globo en paz. La leche del mar, su aceite, sobreabundaban. Su calor graso, animalizado, fermentaba con increíble fuerza. Quería vivir. Todos estos elementos fermentaron, se organizaron en estos colosos, enfants gâtés de la naturaleza a los que ésta dotó de forma incomparable y de algo todavía más precioso, una hermosa sangre roja como el fuego. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Haciendo uso explícito de la intertextualidad, el autor continúa la obra con la lista de los artículos del Reglamento Ballenero, relativo a las aguas territoriales de Portugal y de las islas que le pertenecen, publicado en el Diario do Governo el 19 de mayo de 1954 y que al parecer sigue actualmente en vigor. Puntos como de los cetáceos, de las embarcaciones, del ejercicio de la pesca, describen artículos relativos a las embarcaciones empleadas en la caza de las ballenas, las características de las lanchas y los utensilios empleados para la caza en las embarcaciones balleneras. En Horta, nos cuenta Tabucchi, el primer domingo de agosto es la fiesta de los balleneros. Alinean sus barcos frescos de pintura en la bahía de Porto Pim. La campana toca brevemente un redoble ronco. Llega el cura y bendice las embarcaciones. Luego se organiza una procesión que asciende hasta el promontorio que domina la bahía, donde está la capilla de Nosa Señora da Guía. Tras el cura van las mujeres y los niños, por último los balleneros, cada uno con el arpón al hombro. Entran todos en la catedral para asistir a la misa y dejan los arpones apoyados contra el muro exterior, uno al lado del otro, como en otros lugares apoyan las bicicletas. Una caza es el siguiente relato del libro que detalla la cacería de uno de estos cetáceos por el señor Carlos Eugeni, mestre baleiro de la lancha que guía la expedición. La inmensa mole negra burbujeante surgirá del agua y los balleneros la arponearán y un extraño juego de cuerdas se desarrollará bajo y sobre el agua, entre las sacudidas de la ballena herida, hasta que ésta surja de nuevo flotando en el mar inmóvil y su sangre coagulada forme un banco que parezca coral. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Todas las noches canto, porque para eso me pagan. Pero las canciones que has escuchado eran pesiños y zapateiras para los turistas que están de paso.
y para aquellos americanos que se rían ahí al fondo y que dentro de poco saldrán tambaleándose. Mis canciones de verdad son solo 4 chamaritas, porque mi repertorio es reducido, y yo casi soy viejo, y además fumo demasiado y tengo la voz ronca. Tengo que ir vestido con este balandrau azoriano que se llevaba antaño, porque a los americanos les gusta lo pintoresco. Luego vuelven a Texas y cuentan que han estado en un tugurio de una isla remota donde había un viejo vestido con una capa arcaica que cantaba el folclore de su gente. Quieren la viola con cuerdas de cobre, que da este sonido de feria melancólica, y los canto modiñas empalagosas en las que la rima siempre es la misma. Pero tanto da, porque ellos no lo entienden y como ves, beben gin tonic. Pero tú, en cambio, ¿qué andas buscando? ¿Por qué vienes aquí todas las noches? Tú eres curioso y buscas algo más, porque es la segunda vez que me invitas a beber. Pides vino de Cheiro como si fueses uno de aquí. Eres extranjero y finges hablar como nosotros, pero bebes poco y además te callas y esperas que hable yo. Has dicho que eres escritor, y quizás tu oficio tenga algo que ver con el mío. Todos los libros son estúpidos, nunca hay mucha verdad en ellos, y sin embargo cuantos he leído en los últimos 30 años no tenía nada mejor que hacer. He leído muchos e italianos también, naturalmente todos traducidos. El que más me ha gustado se llamaba Canavias 90, de una tal de Leda. ¿Lo conoces? Y además tú eres joven y te gustan las mujeres. He visto cómo mirabas a esa mujer tan guapa de cuello largo. La has estado mirando toda la noche. No sé si estás con ella. También ella te miraba. Y tal vez te parezca extraño, pero todo esto ha despertado algo en mí. Será porque he bebido demasiado. Siempre he elegido el demasiado en mi vida. Y eso es una perdición. Pero no se puede hacer nada cuando es nada así. Como dijimos antes, Dama de Portopim, el relato al que pertenecen estas líneas es nuestro favorito del libro. El texto, que fue llevado al cine por el director José Antonio Salgote en 2001, con Emma Suárez y Sergio Pérez Mencheta como actores principales, es el relato de amor y crimen que da título al libro y que según Tabucchi oyó a un ex ballenero, convertido, como hemos escuchado, en cantante en locales nocturnos para turistas. Es la narración de un amor total, apasionado y violento, la historia de una doble traición que culmina en un final nefasto, como todas las pasiones incontrolables. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast, y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. A modo de postscriptum encontramos seguidamente Una ballena ve a los hombres, donde se describe la condición existencial de los seres humanos. A través de los ojos del cetáceo, estos son presentados como una minúscula cabeza inmóvil, en la que parece concentrarse toda su vida extraña. Les resulta penoso amarse, piensa la ballena, aunque reclaman amor. Realizan actos contradictorios y su canto es percibido por el mamífero como algo desgarrador, apesadumbrado y triste. La reflexión presenta una opinión negativa del hombre, quien con su petulancia y crueldad, entre otros males que produce, destruye los recursos naturales, cerrando toda la posibilidad al futuro como sugiere en alta mar. Un mapa, una nota, algunos libros es el apéndice que cierra el libro. En este podemos observar un mapa de las Islas Azores al que sigue una descripción de las islas acerca de su localización geográfica, su historia, tradiciones folclóricas e incluso su clima.
último, a modo de microbibliografía, Tabouky nos recomienda 10 libros, entre los que figuran la ya citada La Mer de Jules Michelet o los sonetos de Antero de Quental de 1861, libros que deberemos consultar en el futuro. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Como comprobarás cuando te acerques a las páginas de este libro fascinante, en él se encuentra la matriz de varios de los temas sobre los cuales el autor volverá en sus posteriores libros y algunas constantes técnicas, respecto a la construcción del escrito que aproximan a Tabouky a la posmodernidad, como la imposibilidad de incluir el material narrativo dentro de un género determinado, el fragmentarismo y la pluralidad de discursos, los juegos intertextuales, paródicos y metaliterarios. La variedad del contenido tiene dos elementos unificadores. Uno, el espacio, las Islas Azores, que aúna todos los relatos. Otro, el tema ballenero. Estamos, pues, en presencia de una mezcolanza narrativa para traer un recuerdo leopardiano. Por otra parte, la variedad de material narrativo, expresado con pluralidad de discursos, hace pensar en la teoría derridiana de los límites, en el sentido de que la zona discursiva entre ficción y crónica se desdibuja y una puede invadir la otra, pues ambas se diseminan en la contraria. De este modo se configura un registro literario que simula la verdad y otro que pretende traducirla. En estos ámbitos en los que se mueve Tabouky conviven verdad y alusión, realidad y metáfora. Concretas y visibles son las ballenas, pero también poderosos arquetipos que atraviesan leyendas y literatura. Ciertas y evidentes son las borrascas, pero los naufragios son, sobre todo, aquellos de aventuras inconclusas, historias imposibles y existencias rotas. ¿Qué te ha parecido el libro, extranjero? Por la expresión de tu rostro veo que tienes curiosidad por leerlo. Me agrada que sea así. No parecías aburrido o sonoliento mientras bebías vino y yo describía los detalles. Ahora debo marcharme. He libado demasiado y la cabeza me da vueltas. Iré a refrescarme en las aguas del lago, para despejarme y seguir vigilando el bosque. Si gustas, la semana que viene puedes visitarme de nuevo, igual que hoy, en el día de la diosa luna. Te hablaremos de otro libro o quizá de música. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.